¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con los 12 hombres que caminaron con el Hijo de Dios? Aquellos que escucharon su voz de cerca, que tocaron las heridas de la gloria y fueron testigos de lo imposible. No eran superhéroes espirituales, sino hombres comunes, marcados por la duda, el miedo y la fragilidad. Y aún así, fueron llamados por Jesús y dijeron sí. Lo dejaron todo: casa, profesión, sueños personales. Cambiaron estabilidad por cruces, fama por prisiones, comodidad por martirio. Fueron perseguidos, calumniados, torturados, y uno a uno sellaron su testimonio con sangre. La fe cristiana nació en el fuego de la renuncia, sostenida por vidas que prefirieron morir antes que negar al Cristo resucitado. ¿Conoces el precio que pagaron estos apóstoles? Pocos saben, por ejemplo, que uno de ellos fue desollado vivo. Otro murió cantando, incluso colgado de cabeza. Hubo quien perdonó a sus asesinos mientras era apedreado hasta la muerte. Y aquel que dudó, murió orando con lanzas clavadas en su cuerpo. Esta no es una historia de religión, es un viaje de valentía, fe y transformación espiritual. En este video, revelaremos con detalles cómo vivieron y murieron los 12 discípulos de Jesús. Conocerás sus misiones, sus milagros, sus dolores y sus últimas palabras. Una historia real, registrada por las Sagradas Escrituras y por la tradición cristiana. Una historia que nos confronta. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras llamado a seguir hasta el final? Si este mensaje ya tocó tu corazón, suscríbete ahora al canal, deja tu like y comenta qué historia bíblica te gustaría ver en los próximos videos. Vamos juntos a sumergirnos en la verdad que cambió al mundo. No fue por mérito, currículum o apariencia que Jesús eligió a sus discípulos. Él miró lo invisible, el potencial escondido en corazones dispuestos. Pedro, Santiago, Juan, Mateo, cada uno tenía un pasado común, pero fueron tocados por un llamado divino. Abandonaron redes, mesas de impuestos, familias y rutinas para seguir a un maestro que prometía cruz en vez de comodidad. Y aceptaron. El llamado de Jesús no era seguro, pero sí irresistible. Sabían que no volverían a ser los mismos. En un mundo dominado por el Imperio Romano y la religión institucionalizada, los 12 se convirtieron en semillas de un nuevo reino. Enfrentaron burlas, traiciones y persecución religiosa, pero nunca negaron el Evangelio. Su primer sí resonaría en cada misión, milagro y martirio. La fe cristiana nació allí, en la obediencia radical de hombres comunes. Vivieron los milagros de Jesús, escucharon las parábolas antes de que el mundo las conociera y vieron resucitar al Hijo del Hombre. Esa transformación espiritual no fue teórica, fue visceral, y por eso soportaron todo: prisiones, azotes, el exilio, la muerte. Sus vidas fueron cartas vivas, grabadas en las páginas de la historia bíblica. Cada apóstol pagó un precio por creer, y aún así siguieron con valentía y fe. Esa es la base del cristianismo primitivo, no solo un mensaje, sino una misión. No solo palabras, sino testimonio. Nos muestran que el llamado de Cristo exige renuncia personal, pero ofrece un propósito eterno. Y es en ese camino donde empezamos a descubrir cómo vivió y murió cada uno de ellos. Santiago, hijo de Zebedeo, fue uno de los primeros en dejarlo todo para seguir a Jesús. Pescador junto a su hermano Juan, fue llamado a la orilla del mar de Galilea. Se convirtió en parte del círculo íntimo de Cristo, presenciando milagros como la resurrección de la hija de Jairo y la transfiguración en el monte. Pero su camino no terminaría en contemplación. Fue marcado para el martirio. Después de la ascensión de Jesús, Santiago se volvió un líder audaz en la evangelización, proclamando la fe cristiana en medio de una creciente hostilidad. En Jerusalén, su valentía incomodó al rey Herodes Agripa, quien buscaba agradar a los judíos radicales.
Santiago fue arrestado y condenado a muerte, pero la forma en que enfrentó la sentencia sorprendió a todos, con serenidad, valentía y fe inquebrantable. Cuenta la tradición que, al ver la firmeza de Santiago ante la muerte, uno de sus acusadores se arrepintió. Tocado por la paz que veía en el apóstol, este hombre se declaró cristiano en ese mismo momento, siendo ejecutado a su lado. Santiago fue decapitado, el primero entre los apóstoles en morir por su fe. Su sangre selló un testimonio de entrega total al llamado divino. Santiago no buscaba gloria, buscaba fidelidad y fue fiel hasta el final. Su muerte no fue una tragedia silenciosa, sino una proclamación pública de la verdad que llevaba dentro. Nos recuerda que el Evangelio, cuando se vive con autenticidad, transforma no solo al que lo anuncia, sino también a quienes lo escuchan. Y así continúa la historia, con otro discípulo rumbo al martirio. Santiago el Menor, también conocido como Santiago, hijo de Alfeo, fue uno de los discípulos más discretos entre los 12. No hay registros grandiosos sobre él en los evangelios, pero su presencia constante junto a Jesús revela una fe silenciosa y firme. Representa a aquellos que no buscan los reflectores, sino que cumplen su llamado con profunda devoción y perseverancia. Después de Pentecostés, Santiago el Menor siguió predicando la fe cristiana con humildad y valentía. La tradición afirma que evangelizó en Egipto y en Jerusalén, siendo conocido por su vida de intensa oración. Era llamado el Justo, por su integridad y comunión con Dios. Su vida sencilla pero poderosa tocó muchos corazones y fortaleció la misión de los apóstoles en tiempos difíciles. Sin embargo, su muerte fue brutal. Por predicar el mensaje de Jesús en Jerusalén, Santiago fue llevado a la cima del templo y arrojado desde allí, pero sobrevivió a la caída. Aún herido, comenzó a orar por quienes lo atacaban. Enfurecidos por su resistencia, sus agresores lo apedrearon y finalmente lo golpearon con un garrote hasta que murió. Su último acto fue una oración por sus enemigos. Santiago el Menor nos enseña que la fe verdadera no necesita ser ruidosa para ser poderosa. Su testimonio aún resuena como un susurro firme de la gracia. Es posible ser fiel hasta la muerte, incluso sin reconocimiento terrenal. Y es ese valor silencioso, cimentado en las Sagradas Escrituras, lo que sostiene a la Iglesia en los momentos más oscuros. La historia continúa. Andrés fue el primer discípulo en seguir a Jesús. Antes que cualquier otro, escuchó a Juan el Bautista decir: «He aquí el Cordero de Dios», y no dudó. Corrió tras Jesús, le preguntó dónde vivía y pasó el día con él. Después, corrió a buscar a su hermano Pedro. Así comienza su trayectoria, alguien que encuentra la verdad y la comparte de inmediato. Evangelizador por naturaleza, Andrés no buscaba protagonismo, buscaba almas. Mientras Pedro se convertía en una roca visible del liderazgo, Andrés trabajaba tras bastidores conectando personas con Cristo. La tradición afirma que predicó en Grecia y en partes de Asia Menor. Llevaba el Evangelio con valentía y sabiduría, superando barreras culturales con sencillez y fe. Su final fue cruel, pero profundamente simbólico. Condenado a la crucifixión por su fe, pidió no ser clavado en una cruz como la de Cristo. Entonces fue atado a una cruz en forma de X. Aún colgado, predicaba a todos los que pasaban. Durante 2 días, con la voz debilitada, siguió proclamando la salvación en Jesús. Murió como vivió, evangelizando. Andrés nos enseña que la fuerza de un discípulo no está en el escenario, sino en la constancia. Su fe silenciosa movió montañas. Es símbolo del cristianismo primitivo, humilde, firme y apasionado. Un puente entre culturas, corazones y cielos, y su historia nos lleva a otra figura marcada por la duda y la fe, el discípulo que se atrevió a tocar las heridas del Cristo resucitado. Tomás se hizo conocido por un momento de duda.
Tras la resurrección, no aceptó el testimonio de los otros discípulos hasta ver a Jesús con sus propios ojos. «Si no veo, no creeré», dijo. Pero cuando el Cristo resucitado apareció y lo invitó a tocar sus heridas, Tomás cayó de rodillas y declaró: «Mi Señor y mi Dios», una de las mayores confesiones de fe en las Escrituras. Desde ese encuentro, Tomás no fue el mismo. De discípulo incrédulo se volvió un misionero intrépido, sintió el peso del llamado divino y partió rumbo a lo desconocido. La tradición afirma que viajó hasta la India, donde fundó comunidades cristianas y enfrentó fuerte oposición religiosa. Con valentía y fe, predicaba el Evangelio en tierras lejanas, transformando realidades. Su final fue tan impactante como su transformación espiritual. Durante un momento de oración, fue rodeado por soldados que, temiendo su creciente influencia, lo atravesaron con lanzas. Aún sangrando, su alma permaneció firme. Murió orando, así como vivió después de conocer al Cristo resucitado, entregándose con renuncia personal y profundo amor por la verdad. Tomás nos muestra que las dudas sinceras pueden llevar a la fe más firme. Su historia es una invitación a la honestidad espiritual. No todos comienzan creyendo plenamente, pero todos pueden terminar testificando con valentía. Y así, cada apóstol revela un rostro del verdadero discipulado. El siguiente, sin embargo, enfrentaría un dolor inimaginable: ser desollado vivo por amor a Cristo. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue presentado a Jesús por Felipe. Al acercarse, oyó del Maestro: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Ese encuentro marcó profundamente su corazón. De inmediato, reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Era un hombre sincero, de fe pura, y su camino como discípulo reflejó esa autenticidad. Después de Pentecostés, Bartolomé dedicó su vida a la evangelización, llevando la fe cristiana a regiones lejanas como Armenia, la India y Mesopotamia. Enfrentó idolatría, persecución religiosa y rechazo cultural. Aún así, continuó predicando con valentía y fe. Donde llegaba, anunciaba el Evangelio con firmeza, realizando milagros y tocando corazones con la palabra de Dios. Pero su fidelidad tendría un alto costo. En Armenia fue capturado por autoridades locales que veían su mensaje como una amenaza. Condenado a muerte, Bartolomé fue desollado vivo, su piel arrancada mientras permanecía consciente. Aún así, no maldijo, no gritó, no huyó. Tras la tortura, fue decapitado. Su muerte brutal se volvió símbolo de una fe inquebrantable. Bartolomé nos confronta. ¿Cuál es el límite de nuestro compromiso con Cristo? Nos enseña que hay gloria en sufrir por lo que es eterno. Su martirio no fue en vano. Se convirtió en semilla de fe donde parecía haber solo desierto espiritual. Y ahora seguimos con la historia de otro apóstol improbable. Un ex recaudador de impuestos transformado en poderoso evangelista. Mateo era recaudador de impuestos, profesión odiada entre los judíos, considerada impura y traidora. Cuando Jesús lo llamó, estaba sentado en su puesto de cobro, y sin dudarlo, se levantó y lo siguió. Allí comenzó su transformación espiritual, de agente del Imperio Romano a discípulo del reino de Dios. Un ejemplo vivo del poder del llamado divino. Tras su conversión, Mateo organizó un banquete para presentar a Jesús a otros cobradores y pecadores. Su corazón ardía por evangelizar. Años después, él sería quien escribiría uno de los evangelios más completos, dirigido especialmente al pueblo judío, mostrando cómo Jesús cumplía las profecías de las Sagradas Escrituras. Su escritura se volvió puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo también partió en misión, llevando el mensaje de Cristo hasta Etiopía. Allí enfrentó duras persecuciones religiosas. Fue dentro de un templo pagano donde, según la tradición, fue asesinado con una espada.
Aún en medio del paganismo no retrocedió. Prefirió morir proclamando el Evangelio antes que negar a aquel que lo llamó de la recaudación al discipulado. La historia de Mateo nos muestra que nadie está fuera del alcance de la gracia. Su vida es prueba de que Jesús no elige a los perfectos, transforma a los dispuestos. Mateo cambió el lucro terrenal por un tesoro eterno y su voz aún resuena en las páginas del Evangelio. A continuación, conoceremos a otro discípulo incansable que murió cantando, colgado de cabeza. Felipe fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Cuando encontró al Maestro, corrió a decirle a Natanael: «Hemos hallado a aquel de quien Moisés escribió en la ley». Desde el principio, su pasión fue conectar a las personas con Cristo. Práctico, directo, apasionado, veía en el Evangelio una misión urgente y cargó con esa urgencia durante toda su vida apostólica. Felipe viajó por Asia Menor, especialmente a la región de Hierápolis, en Frigia, donde se destacó como evangelista ferviente. Predicaba con claridad y poder, enfrentando ambientes hostiles con fe inquebrantable. Donde iba, daba testimonio de los milagros de Jesús y enseñaba sobre el reino basándose en las Escrituras. Su misión era clara: anunciar la verdad, costara lo que costara. Su muerte estuvo marcada por la valentía y la fe. Por la conversión de una autoridad local, fue condenado a la crucifixión. Pidió ser colgado cabeza abajo, no por orgullo, sino por reverencia a su Salvador. Aún en esa posición, continuó cantando alabanzas a Dios. Sus últimas palabras fueron cánticos, y su voz cesó solo cuando entró a la eternidad. Felipe representa a quienes no solo predican, sino que viven lo que proclaman. Su historia desafía nuestra zona de confort y nos llama a cumplir nuestro llamado con osadía. Es prueba de que evangelizar no es un acto momentáneo, sino una misión de vida. Y ahora entramos a un territorio aún más extremo: la fe de un exrevolucionario transformado por el amor. Simón, antes de seguir a Jesús, formaba parte de un grupo radical conocido como los Zelotes, judíos que deseaban expulsar el dominio romano con violencia. Estaba movido por fervor nacionalista e ideales revolucionarios. Pero cuando encontró al Mesías, el fuego de la rebelión dio paso a la llama de la redención. Simón cambió la espada de la guerra por el Evangelio de la paz. La transformación espiritual de Simón fue profunda. Se convirtió en un discípulo comprometido, no con el poder político, sino con la misión de Cristo. Tras Pentecostés, viajó a regiones de Persia, donde predicó el Evangelio con valentía. Llevaba a las naciones el testimonio de que Jesús cambia incluso los corazones más radicales y que la fe cristiana trasciende fronteras e ideologías. Su martirio fue cruel y simbólico. En territorio persa, fue capturado y aserrado por la mitad, una de las formas de ejecución más brutales de la antigüedad. Aún ante un dolor indescriptible, no negó su fe. Su sangre derramada se convirtió en semilla del cristianismo primitivo en tierras donde la luz del Evangelio aún no había llegado. Simón murió como vivió después de Cristo, sin retroceder. Simón nos enseña que nadie está fuera del alcance del reino. Incluso los violentos pueden ser transformados en pacificadores por el poder del Espíritu Santo. Su historia muestra el impacto real del llamado divino. No solo cambia caminos, cambia naturalezas. Y es con ese mismo espíritu que avanzamos al siguiente compañero de martirio, Judas Tadeo, el apóstol de la esperanza imposible. Judas Tadeo es uno de los discípulos menos mencionados en los evangelios, pero su presencia fue significativa en la historia de la fe cristiana. También llamado Lebeo, era primo de Jesús y autor de la epístola de Judas en el Nuevo Testamento. Su nombre está asociado a la esperanza en lo imposible. No por casualidad, hoy es conocido como el patrón de las causas perdidas. Después de Pentecostés, Judas Tadeo
Viajó a regiones remotas, evangelizando con valentía en lugares hostiles como Mesopotamia, Libia y Persia. Predicaba con firmeza, enfrentando resistencia espiritual y persecución religiosa. Su llamado divino lo impulsaba siempre hacia adelante, incluso cuando la muerte parecía inevitable. Donde iba, llevaba también milagros y transformación espiritual. Fue en Persia donde encontró su final terrenal, junto a Simón el Celote. Allí, ambos fueron brutalmente asesinados. Según la tradición, Judas fue golpeado con una maza hasta morir. Murió fiel, proclamando la verdad hasta su último aliento. Su muerte reveló la fuerza silenciosa de su fe. No buscaba gloria, sino cumplir su misión hasta el final. La vida de Judas Tadeo nos desafía a confiar incluso cuando todo parece perdido. No es símbolo de fama, sino de fidelidad. Su testimonio refuerza que el cristianismo primitivo fue edificado con sangre, valentía y fe profunda. Y ahora nos dirigimos al más impulsivo entre los discípulos, aquel que negó, pero también fue restaurado. Pedro, la roca quebrantada. Pedro fue el discípulo que más se destacó entre los 12. Sencillo pescador de Galilea, recibió de Jesús un nuevo nombre y una nueva identidad. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Impulsivo, intenso, demasiado humano. Negó a Jesús 3 veces, pero también fue el primero en correr al sepulcro vacío. Su vida estuvo marcada por caídas y por redenciones. Después de Pentecostés, se convirtió en uno de los pilares del cristianismo primitivo. Predicaba con poder, sanaba en el nombre de Jesús, enfrentaba prisiones con alabanzas en los labios. Fue Pedro quien, junto a Juan, desafió a las autoridades religiosas al declarar: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La fe cristiana fluía de su vida con autoridad espiritual y un corazón quebrantado. Según la tradición cristiana, Pedro fue a Roma, donde lideró la iglesia en medio de la persecución de Nerón. Allí fue arrestado y condenado a morir crucificado. Sin embargo, por no considerarse digno de morir como su maestro, pidió ser crucificado cabeza abajo. Aún en el dolor, su fe permaneció firme, su martirio selló décadas de misión, renuncia y valentía. Pedro nos muestra que el Evangelio no es para perfectos, es para dispuestos. Su transformación espiritual es un espejo para quienes han fallado, pero desean comenzar de nuevo. Nos enseña que el llamado divino es más grande que la caída y que la fidelidad puede surgir del arrepentimiento verdadero. Y ahora, nos acercamos a aquel que permaneció hasta el final, el apóstol del amor. Juan era el más joven entre los 12 discípulos. Llamado por Jesús a una edad muy temprana, fue moldeado por el amor. Hijo de Zebedeo y hermano de Santiago, fue su intimidad con Cristo lo que lo definió. Se le conocía como el discípulo amado. Él recostaba su cabeza sobre el pecho de Jesús y desde allí aprendió que el Evangelio no es solo verdad, también es ternura. Después de la resurrección, Juan se convirtió en un líder espiritual sereno y profundo. Cuidó de María, la madre de Jesús, tal como el propio Maestro le pidió. Escribió el Evangelio que más resalta el amor de Dios y las cartas que exhortan a la comunión y a la verdad. Juan era la voz de la compasión en medio de la persecución, un faro de esperanza en el corazón de la iglesia primitiva. Fue perseguido por el Imperio Romano y exiliado en la isla de Patmos. Allí recibió las visiones del Apocalipsis, revelaciones profundas sobre el fin de los tiempos, la victoria del Cordero y el juicio final. Aún en el aislamiento, su conexión con el cielo era intensa. Murió de edad avanzada, siendo el único apóstol que falleció de muerte natural, pero su vida fue todo menos común. Juan es prueba de que la fe cristiana también es perseverancia,
Su testimonio nos recuerda que amar profundamente a Cristo es el mayor de los milagros. Mientras sus hermanos de fe morían bajo espadas y cruces, él vivía para escribir, alertar y consolar. Su vida concluyó una generación de hombres que vieron a Jesús con los ojos y lo siguieron con todo el corazón. Pero aún falta un nombre. Judas Iscariote carga con uno de los nombres más temidos en la historia bíblica. Fue elegido por Jesús, caminó con él, vio milagros y escuchó verdades eternas. Aún así, entregó al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Su corazón fue consumido por la ambición y su traición marcó profundamente los evangelios. Tras comprender el peso de lo que había hecho, se quitó la vida. Judas representa el peligro de caminar junto a la verdad sin ser transformado por ella. Su historia es una advertencia sobre la sutileza de la caída espiritual. Aunque convivía con Cristo, nunca permitió que la luz invadiera su oscuridad. Su final trágico no apagó la misión, sino que abrió espacio para que otro ocupara su lugar en el propósito divino. Matías. Matías fue elegido entre los seguidores fieles de Jesús que lo acompañaron desde el bautismo hasta la ascensión. Fue escogido por los apóstoles mediante oración y sorteo, demostrando la confianza en el Espíritu Santo para guiar la decisión. Matías entró al círculo apostólico con la misión de restaurar la integridad espiritual del grupo y continuar la obra de la evangelización. La tradición afirma que Matías predicó en Etiopía y en la región del Mar Caspio, donde fue martirizado por lapidación y decapitación. Su inclusión en el grupo muestra que la fidelidad pesa más que el pasado. Judas y Matías simbolizan el contraste entre la traición y la fidelidad, entre la caída y la perseverancia. Y ahora nos acercamos al mensaje final, el llamado a la reflexión. Los apóstoles no entregaron sus vidas por una filosofía, sino por una persona. Ellos vieron, oyeron y tocaron al Cristo resucitado. La fe cristiana que proclamaban no nació de la tradición, sino de una experiencia real con el Hijo de Dios. Cada martirio, cada lágrima, cada milagro vivido por estos hombres fue prueba de que la resurrección era más que un relato, era certeza viva. El testimonio de los 12 es la base del cristianismo primitivo. Enfrentaron persecuciones, prisiones y la muerte con valentía y fe, porque sabían que el reino que anunciaban no era de este mundo. Fueron transformados de discípulos temerosos en apóstoles valientes por el poder del Espíritu Santo en Pentecostés. Sus vidas se convirtieron en un llamado eterno a la evangelización. No se puede leer sus historias sin sentirse confrontado. ¿Qué motivaría a hombres comunes a enfrentar espadas, cruces y lanzas? Solo una verdad que vale más que la propia vida. La fidelidad de los apóstoles revela que el Evangelio no trata solo de salvación, trata de transformación espiritual, misión, renuncia personal y valor en medio del dolor. Y ahora la pregunta resuena. Si ellos lo dieron todo por el Cristo vivo, ¿qué estamos dispuestos a entregar nosotros? El llamado divino no ha cesado. Aún resuena entre aquellos que escuchan la voz de Dios y se atreven a decir sí. La historia de los apóstoles no terminó con sus muertes, continúa en cada vida tocada por la fe cristiana. Que esta verdad despierte algo en ti. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuál sería tu respuesta si Jesús te llamara hoy? Los discípulos lo dejaron todo, no por garantías, sino por convicción. Sabían que seguir a Cristo costaría caro, pero valdría cada paso. ¿Y nosotros? ¿Qué hemos hecho con el llamado que hemos recibido? ¿Vivimos como espectadores de la fe o como testigos vivos como lo fueron ellos? Las historias que escuchaste aquí no son leyendas, son registros de una fe cristiana forjada en dolor, entrega y esperanza. La muerte de los apóstoles no fue el final, sino el sello de su fe. Ellos nos desafían con una pregunta silenciosa pero profunda. ¿Crees lo suficiente como para vivir? Y, si es necesario,
¿Morir por esta verdad? Esa es una reflexión que no puede ser ignorada. Tal vez hoy no seamos perseguidos con espadas, pero enfrentamos otros tipos de presiones: el miedo, la comodidad, la indiferencia espiritual. Y es justamente ahí donde la vida de los apóstoles nos inspira. Ellos no negociaron su fe, no retrocedieron, y por eso sus vidas resuenan como un llamado a la autenticidad, a la osadía, a la renuncia y a la confianza total en las promesas de Dios. Entonces, reflexiona. ¿Qué apóstol tocó más tu alma? ¿En cuál de ellos te viste reflejado? Que este viaje fortalezca tu fe y despierte un nuevo deseo de vivir el Evangelio con intensidad. Si este mensaje habló contigo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesita redescubrir el poder de la fe cristiana. Vamos juntos hasta el final.